Y yo me encuentro conectada en estos momentos con el senador colombiano Miguel Uribe, a quien le doy la más cordial bienvenida desde Lima, Perú, para tratar de entender lo que viene pasando. Esto ha sido un escándalo. Definitivamente, senador, nos llama poderosamente la atención la forma también de cómo se viene abordando. Y ahora, ¿cuál es el poder de la oposición? Porque desde la perspectiva que se tiene de la comunidad internacional, esto al parecer está pasando por agua tibia. Las denuncias, los audios que hemos escuchado todos son gravísimos. La forma también de la actuación del ex embajador colombiano en Venezuela y lo que dijo en cuanto a la financiación de campaña y esas amenazas entre líneas, pues evidentemente merecen incluso una investigación real, pero rápida. Así es, hola Carmen, un saludo especial, un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia. Y efectivamente en Colombia estamos atravesando probablemente uno de los escándalos más graves en materia política de la historia del país, solo comparable a lo que conocemos en Colombia como el proceso 8000, en donde un presidente, en ese caso en el año 94, fue elegido con plata del narcotráfico. Aquí estamos viendo que por toda esta información destapada en estos escándalos, que además se suman a todo lo que hemos visto desde la campaña, pues hay una cercanía de este gobierno con los grupos narcotraficantes, mafiosos, criminales, pero además estamos hablando de financiación ilegal, compra de votos, estamos viendo el cambio de impunidad a cambio de apoyo político, y efectivamente este gobierno ha navegado en medio de todos estos escándalos sin asumir responsabilidad. Y parte de lo que estamos exigiendo desde la oposición es que el gobierno termine ya con su comportamiento infantil, el presidente Petro, con ese comportamiento infantil en donde o se victimiza o básicamente siempre tiene una excusa. Hace unos meses, Carmen, vimos cómo hubo una información en donde el hijo del presidente actual, Gustavo Petro, y a la vez uno de los alfiles políticos más importantes de su proyecto, recibió plata del narcotráfico, de mafiosos, que venía dirigida para financiar la campaña presidencial. Y el presidente Gustavo Petro salió a decir que él no lo crió, que él no tuvo ninguna relación con su hijo durante la primera etapa de la vida. Pero eso no quiere decir que hoy no tenga una relación cercana. Pero ¿por qué menciono esto, Carmen? Es para decir que esto es escándalo tras escándalo que está concatenado desde el momento en la campaña, y hoy lo que estamos pidiendo es que se asuma responsabilidad y que evidentemente conozcamos la verdad. Nosotros defendemos es el Estado de Derecho, las instituciones. Nosotros no queremos ni golpes de Estados, ni fuertes ni blandos. Nosotros lo que queremos es una democracia sólida que sea capaz de enfrentar esta crisis institucional en la que Gustavo Petro nos está metiendo. Y termino diciendo que por eso mismo además denuncié penalmente al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, porque ante la incertidumbre y caos en el que Gustavo Petro tiene este país, la única respuesta puede ser la institucionalidad. Bueno, y estábamos analizando también, y paso con usted a analizar algunas declaraciones, no sé si usted tuvo la oportunidad de acá de escuchar al presidente colombiano Gustavo Petro, ha apelado primero una comparación con el Perú, comparándolo con lo que ha sucedido con Pedro Castillo Terrones, que actualmente está en el penal de Barbadillo por cometer un golpe de Estado, un autogolpe de Estado. Y eso hay que decirlo claramente a la comunidad internacional. Entonces, sigue comparando y utilizando las situaciones o aprovechándose una narrativa que se viene instalando a nivel internacional. Segundo, también utiliza los ataques a la prensa y sobre todo utiliza a su vicepresidenta para generar el mismo discurso que a mí periodísticamente me hace recordar lo que hizo mucho Pedro Castillo de la comparación entre ricos y pobres. Entonces, lo que no hemos visto en esta marcha convocada por Gustavo Petro ha sido una explicación de estos audios filtrados. Simplemente dice que no hay chuzadas, no hay interceptaciones telefónicas, pero la pregunta es, y le traslado también ese interrogante, se sabe, hay una aproximación de cuál es la procedencia de ese dinero que se habría robado la ex niñera, y por todo este escándalo que se originó y que luego definitivamente ahora salpicó incluso a Laura Sarabia, que ya no está en la administración, y también al ex embajador, la procedencia y el porqué del dinero, y que incluso lo vincularía con la campaña de financiación del Gustavo Petro. A ver, Carmen, varias cosas. Lo primero es que Gustavo Petro en muy poco tiempo ha hecho mucho daño, y lo que hemos visto es que, vuelvo, insisto, todos estos escándalos que
usted está narrando están completamente concatenados, porque básicamente lo que hay detrás es que hay una oferta del gobierno a los grupos narcotraficantes, paramilitares, mafiosos, una oferta de impunidad a cambio de apoyo político o económico. Y eso es lo que empieza uno a ver desde los petrovideos que vimos en la Cámara, que vimos en la campaña presidencial. Eso es lo que vimos con el escándalo de Nicolás Petro, el hijo del presidente que ya mencioné. Eso es lo que vimos en el escándalo que usted está narrando de Laura Sarabia con la exniñera. Y eso es lo que estamos viendo en los audios que destapan esta olla podrida. Lo segundo es que, como usted bien dice, nada tiene que ver esto con lo que está pasando en Perú. Es absurda esa comparación y eso es precisamente el comportamiento infantil al que yo hago referencia del presidente Petro. Primero se victimiza, después se excusa y tercero le echa la culpa a otros. Es lo que haría cualquier niño de 5 o 6 años si lo coge usted haciendo alguna cosa mal hecha. Y por último, es fundamental aquí resaltar que Gustavo Petro no solamente no se ha referido a todo este escándalo, sino que básicamente está tratando de taparlo. Primero, claro que chuzaron a la exniñera, y déjeme decirle a la comunidad internacional que para chuzar, es decir, intervenir ilegalmente las comunicaciones de la niñera, así es como le decimos en Colombia, chuzar un teléfono es intervenir ilegalmente la comunicación, hicieron pasar a la niñera como un miembro del Clan del Golfo, que es un grupo paramilitar de Colombia. Imagínese usted el alcance del gobierno. La hicieron pasar y fueron hasta el Chocó, a un lugar apartado, a buscar un juez de región para que incluyera el número telefónico de la exniñera de la jefe de gabinete para poderla intervenir ilegalmente en su comunicación. Pero además de eso la retuvieron, la interrogaron, la intimidaron ilegalmente. Y el presidente guarda silencio. Lo segundo es que estamos hablando de que hay una financiación ilegal, el presidente guarda silencio, pero vuelvo, repito, ya hay muchos hechos concatenados de acuerdo a lo que conocemos, de acuerdo a la prensa y a los escándalos que hemos conocido, y el presidente guarda silencio. Entonces, lo que planteamos aquí es que este escándalo pues está muy relacionado a lo que pasó, vuelvo, repito, en el proceso 8000, donde un presidente se elige con la plata del narcotráfico, pero este va mucho más allá, porque evidentemente vemos, de acuerdo a lo que aquí se está publicando, a estos audios, si son ciertos, compra de votos, financiación ilegal, impunidad a cambio de apoyo económico y apoyo político. Entonces, el punto es que el mayor riesgo aquí es la desinstitucionalización del país, y lo que necesitamos es proteger la democracia y las instituciones. Es precisamente a lo que nosotros estamos apelando, es precisamente lo que nosotros estamos pidiendo, y como usted bien lo dijo, es por eso que estamos invitando a salir a marchar. Que a propósito, déjeme decirle una cosa, la marcha ayer fue un absoluto fracaso. O sea, el presidente de Colombia hoy ya perdió la conexión con los ciudadanos, tiene baja popularidad, ha incumplido sus promesas y además ha demostrado que la única herramienta que le queda es el resentimiento y el odio de división en el país. A ver, ahora quiero hablar de esas famosas reformas, porque según algunos especialistas tienen componentes muy interesantes socialmente hablando, pero también tiene un componente político muy marcado. Entonces, estas reformas que están trabadas en estos momentos, lo laboral, lo pensional y también en cuanto a la salud, su perspectiva sobre esas reformas, primero, senador, y segundo, estas nuevas reformas que ha anunciado, es decir, ha aprovechado un momento con su pueblo, como ha dicho Gustavo Petro, para anunciar nuevas reformas. Entonces estamos en una cadena de reformas sin poder concretar alguna de ellas, en medio de un escándalo y una crisis política que, según el presidente Gustavo Petro, no se está viviendo. En primer lugar, Carmen, pues tenemos que insistir en que si todo lo conocido en estos escándalos es cierto, este gobierno es ilegítimo e ilegal. Pero quitando eso de por medio, lo que es evidente es que Gustavo Petro es una persona es caprichoso ideológicamente, es decir, está sesgado por una ideología radical, por un lado el resentimiento de clases y lucha de clases que ya incluso usted mencionaba, pero al mismo tiempo un capricho ideológico que lo ha llevado a proponer unas reformas completamente inconvenientes, que parecen trasnochadas en el tiempo. Si uno quisiera, podría solo equipararlas a políticas públicas de la Unión Soviética en medio de la Guerra Fría, si se quiere. Y el punto aquí es que nosotros desde la oposición estamos completamente de acuerdo que hay que hacer cambios, mejoras, hay que cambiar todo lo que no funciona y ajustar lo que está equivocado, pero bajo ninguna circunstancia mejorar o cambiar o arreglar lo que no funciona puede justificar destruir lo que sí sirve. Segundo. Tenemos ahí al senador. Senador, sí, lo escuchamos nuevamente. Lo tenemos al senador Miguel Uribe, el senador colombiano. Gracias.
Entonces, Carmen le decía, en segundo lugar, estamos listos para hacer reformas, pero las reformas, primera condición, tienen que construirse sobre bases ciertas, sobre un diagnóstico cierto. Nosotros, y con premisas verdaderas. Gustavo Petro está haciendo una serie de reformas partiendo de mentiras. Por ejemplo, dice que el sistema de salud de Colombia es el peor del mundo y por eso hay que hacer una reforma a la salud. Cuando usted va y mira todos los indicadores internacionalmente comparables, nosotros tenemos uno de los mejores sistemas de salud en cobertura, por ejemplo, en pago de bolsillo de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo. Ahora, claro que hay que hacer mejoras, pero no es verdad lo que dice el presidente. Cuando usted mira lo que dicen los fondos de pensiones, por ejemplo, con el mismo criterio que hoy los gobiernos de Argentina acabaron los fondos privados de pensiones, es exactamente lo mismo que quiere hacer el presidente, basándose en hechos que no existen. Y pasa lo mismo con el tema laboral. Primer punto, tienen que ser reformas sobre premisas verdaderas. Lo segundo, las reformas tienen que buscar solucionar los problemas que dice el presidente, pero hoy no solucionan los problemas. Es decir, parece absurdo, pero el problema que plantea el presidente no lo resuelven las reformas. Le voy a dar otro ejemplo. La reforma a la salud dice querer responder a la corrupción que ha habido asociada al sistema. Eso es verdad. Pero la corrupción que hemos tenido en el sistema de salud está más ligada a la República de Salud. Y aquí lo que pretende Gustavo Petro es entregarle el 100% del manejo de los recursos a los políticos. Y no diría a los políticos, diría a los politiqueros, a sus aliados. Pero lo grave que es, lo grave es que él va a monopolizar, estatizar la salud, devolviéndonos más de 30, 35, 40 años en el tiempo a los colombianos, pero vuelvo, repito, solo comparable con lo que podría pasar en medio de la Unión Soviética antes en la Guerra Fría. Y termino con esto, escúcheme. Todas estas reformas han profundizado un clima de incertidumbre que lo está viendo el mundo. Hoy somos el país donde las primas de riesgo por el riesgo país son donde más ha crecido. Hoy tenemos un país donde los mercados internacionales ven mayor desconfianza. Incluso el Banco de la República, nuestro Banco Central, ha determinado que las reformas están profundizando la incertidumbre porque además lo que están destruyendo es el tejido productivo del país. Colombia tiene hoy un tejido productivo que se ha construido con mucho esfuerzo durante los últimos 20 años y Gustavo Petro lo está destruyendo, detonándolo. Y eso es lo que nosotros queremos proteger, porque a propósito defendemos el crecimiento económico como el medio para superar la pobreza. Senador, a mí me encantaría invitarlo nuevamente para poder desmenuzar estas reformas, porque yo creo que ahí está el asunto, las políticas que quiere implementar Gustavo Petro y con proyección, y también cómo podría esto beneficiar o no a Colombia a futuro. Ha sido un placer, me quedó una pregunta en el aire, si hay una mea culpa por parte de la oposición, por favor, en segundos, y si la oposición realmente está haciendo un frente, también hay cohesión en la oposición. Pero por supuesto, Carmen, hoy más que nunca, el próximo 20 de junio vamos a salir a marchar y hemos denominado esta marcha la marcha de la mayoría. Ya se está quedando cada vez más solo Petro y hoy se trata de que la mayoría, sin distinción ideológica, nos unamos a defender el Estado de Derecho, la democracia, la libertad y las instituciones. Listo, le agradezco mucho al senador colombiano Miguel Uribe, un placer conversar con usted. Hasta la próxima, muy buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias.